Sean Diddy Combs, la figura icónica que dominó el mundo del espectáculo con su extravagante estilo de vida, se encuentra ahora en una situación inimaginable. Del pináculo de la opulencia a los confines de una celda de prisión. El encarcelamiento de Diddy ha sido estremecedor, ya que el antaño lujoso magnate se enfrenta ahora a una nueva y sombría realidad. Su imagen pública está destrozada por graves acusaciones, pero son las brutales luchas diarias las que llaman la atención, como soportar comidas llenas de gusanos. Realmente ha pasado de lujosas mansiones a recorrer fríos y ruinosos muros carcelarios. Un infierno viviente. Diddy's Struggles in Jail. El icónico rapero y magnate de la música, Sean Diddy Combs, conocido por su reinado durante décadas en la industria del entretenimiento, se encuentra atravesando uno de los capítulos más oscuros de su vida. Atrás quedaron los días de fiestas extravagantes, yates lujosos y reuniones de alto nivel. Ahora, su realidad está confinada en el Metropolitan Detention Center, MDC, de Brooklyn, donde está a la espera de juicio por una serie de graves cargos, entre ellos conspiración para extorsionar y transporte para participar en conductas impropias. Y aunque los cargos en sí son un golpe devastador, parece que el obstáculo inmediato para Diddy es más básico: su capacidad para digerir la comida de la cárcel. Según su abogado, Mark Agnifilo, Diddy está luchando por adaptarse a la vida entre rejas, y la comida de la cárcel es la parte más dura de su experiencia hasta ahora. Para un hombre que ha vivido una vida de lujo, en la que todas las comidas eran preparadas por sus chefs personales, esta repentina transición a lo que solo puede describirse como una comida carcelaria mediocre es un duro recordatorio de lo mucho que ha caído. Imagínese estar en la cima de su carrera, comer en restaurantes de 5 estrellas o tener un chef personal que atienda todas sus necesidades dietéticas y de repente encontrarse en una celda fría y dura, donde la siguiente comida es una bazofia inidentificable. Para Diddy, la experiencia es física y mentalmente traumática. Mark Agnifilo, que habla en nombre de Diddy, subraya que la transición a la comida de la cárcel ha sido especialmente dura para el rapero. Aunque muchos famosos, al enfrentarse al encarcelamiento, luchan con la pérdida de libertad y privacidad, la necesidad humana básica de una comida decente parece haber golpeado a Diddy más que a la mayoría. Las comidas en prisión son muy poco apetitosas, pero en el 1600 la situación es especialmente desalentadora. El hombre conocido en otros tiempos por celebrar fastuosas fiestas en sus opulentas casas, rodeado de lujo y riqueza, se enfrenta ahora a una realidad inquietante. Teme que la propia comida que le sirven pueda estar envenenada. Al parecer, Diddy ha dejado de comer por la creciente paranoia de que alguien pueda estar intentando matarle. Y sus temores no son del todo irracionales. Cuando se vive una vida como la de Diddy, rodeado de polémica, negocios de alto riesgo y rivales poderosos, la paranoia se instala en uno. A lo largo de los años, Diddy se ha visto envuelto en numerosos conflictos y negocios, cualquiera de los cuales podría haberle granjeado enemigos. No es raro que las figuras influyentes, especialmente las que se enfrentan a caídas públicas, se conviertan en blanco de represalias, ya sean de viejos adversarios o de oportunistas que buscan ajustar cuentas. En este peligroso entorno, la paranoia de Diddy es un reflejo oscuro pero realista de su miedo a la traición. El ex recluso Larry Levine, que ha compartido su visión de la vida entre rejas, cree que la paranoia de Diddy ha alcanzado un nivel peligroso. Levine sugiere que el miedo de Diddy no es solo una reacción a su repentino encarcelamiento, sino más bien una preocupación calculada alimentada por su comprensión de cómo el poder y la influencia pueden infiltrarse incluso en los muros de la prisión. Esta inquietante teoría arroja luz sobre la profunda desconfianza con la que Diddy puede estar lidiando, destacando la vulnerabilidad y el malestar que conlleva su inesperado cambio de magnate a recluso. En la cárcel, el equilibrio de poder cambia drásticamente. Las cenas extravagantes y las comidas gourmet que antes disfrutaba Diddy son ahora un recuerdo lejano. En la unidad de alojamiento especial, donde los reclusos están aislados por razones de protección o disciplina, las comidas son cualquier cosa menos apetecibles. Entregadas directamente en sus celdas, a menudo frías y de mala calidad, estas comidas distan mucho de los festines a medida de los que Diddy disfrutaba antaño, preparados por chefs personales a su antojo. El marcado contraste entre su anterior vida de lujo y control y la dura realidad de la vida en prisión es suficiente para inquietar a cualquiera. Pero para Diddy, acostumbrado a los excesos y a dominar su entorno, no se trata solo de una adaptación, sino de una estrepitosa caída en desgracia. Levine ofreció un sombrío retrato de la comida del centro de detención metropolitano, describiéndola como insípida y sobrecargada de carbohidratos, con moho a menudo en las comidas.
sugirió que la negativa de Diddy a comer podría no estar motivada únicamente por su miedo a ser envenenado, sino que podría ser también una protesta o una respuesta a la pésima calidad de la propia comida. Los informes sobre comida infestada de gusanos han asolado el centro durante años. Los abogados defensores de varios reclusos han detallado las horribles condiciones en las que se sirven a los detenidos judías plagadas de gusanos y otros alimentos de sabor desagradable. Un abogado defensor, Michael Robotti, relató cómo a su cliente le daban comida contaminada con gusanos en la unidad de alojamiento especial, SHU, y a veces comida que contenía alérgenos, poniendo en riesgo la vida de su cliente. El 1600 de Brooklyn es famoso por su turbulenta historia. El Centro Federal ha sido objeto de numerosas quejas a lo largo de los años, no solo por la deplorable calidad de su comida, sino por el trato que en general se dispensa a los reclusos. Construida para albergar a algunos de los reclusos de más alto perfil del país, la prisión ha alojado a una serie de personajes notorios, desde mafiosos a delincuentes de guante blanco. Pero independientemente de la fama o la fortuna, una vez dentro de sus muros, los reclusos están sometidos a las mismas condiciones de miseria. La prisión, situada en Sunset Park, ha sido criticada durante mucho tiempo por sus infraestructuras en ruinas, la falta de higiene básica y el hacinamiento de sus celdas. En repetidas ocasiones se ha denunciado que a los reclusos se les niega una atención médica adecuada, que soportan temperaturas bajo cero durante los meses de invierno y que sufren un trato brutal a manos de los guardias. Y ahora, con el caso de Diddy en los titulares, la atención vuelve a centrarse en las deficiencias del centro. Para Diddy, su encarcelamiento viene acompañado de un escrutinio adicional. El rapero fue sometido a vigilancia por suicidio, un procedimiento habitual para los reclusos de alto perfil que ingresan en centros federales. Aunque algunos podrían interpretarlo como un signo de angustia mental, fuentes cercanas a la investigación han aclarado que se trata de una práctica habitual para personas del estatus de Diddy y que no refleja necesariamente su estado mental actual. Además, Diddy comparte su dormitorio nada menos que con el magnate de las criptomonedas Sam Bankman-Fried. El ex consejero delegado de FTX, condenado por estafar $8.000 millones a los inversores, cumple una condena de 25 años en el MDC desde el año pasado. La caída de Bankman-Fried fue tan meteórica como su ascenso, y ahora, tanto él como Diddy, dos hombres que en su día controlaron vastos imperios, se encuentran codo con codo en una de las cárceles más tristemente célebres del país. Infierno en la Tierra, Brooklyn Metropolitan Detention Center. Cuando se trata de las sórdidas entrañas del sistema penitenciario estadounidense, pocos lugares evocan tanto temor y desdén como el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, MDC Brooklyn. Enclavado discretamente en una zona industrial del Paseo Marítimo de Brooklyn, puede que el MDC Brooklyn no tenga la extensión gótica de Alcatraz o la notoriedad medieval de Rikers Island, pero entre sus muros de hormigón, los horrores que se desarrollan podrían rivalizar con los de cualquiera de los centros de detención más famosos del mundo. Con una reputación tan sombría como subestimada, este centro de detención, destinado a servir de parada temporal para quienes esperan juicio, se ha convertido con el tiempo en sinónimo de brutalidad, negligencia y corrupción. El MDC de Brooklyn alberga a unos 1.200 reclusos, una cifra que, aunque aparentemente modesta, oculta el hacinamiento que ha asolado el centro en el pasado. Es un lugar donde los acusados en prisión preventiva, muchos de los cuales aún no han sido condenados por ningún delito, son sometidos a condiciones que podrían describirse como poco menos que bárbaras. Sin embargo, el 1600 de Brooklyn ha albergado a su buena parte de reclusos infames, lo que ha atraído una mayor atención sobre el centro. Uno de sus residentes más notorios fue R. Kelly, la estrella de R&B, condenada por cargos federales de mala conducta, que en última instancia dio lugar a una sentencia de 30 años de prisión en 2022. Durante su estancia en el 1960 de Brooklyn, la batalla legal de Kelly estuvo sometida a un intenso escrutinio mediático, y el público siguió de cerca cada giro de su caso. A pesar de su condición de celebridad, los informes indicaban que Kelly soportó las mismas duras condiciones que los demás reclusos. Su estancia en el centro se caracterizó por una comunicación limitada con el mundo exterior, estrictas políticas de visitas y medidas de seguridad reforzadas para evitar cualquier trato preferente. Finalmente, Kelly fue trasladado a un centro penitenciario federal de Carolina del Norte, una medida de la que informó The Associated Press como parte de un esfuerzo más amplio por aliviar el hacinamiento y reducir los problemas de seguridad mediante la reubicación de reclusos. Ghislaine Maxwell, mujer de la alta sociedad y confidente de Jeffrey Epstein, también pasó un tiempo en el MDC de Brooklyn, lo que puso aún más de relieve las terribles condiciones del centro.
El juicio y la posterior condena de Maxwell se convirtieron en noticia internacional debido a su papel en la infame operación de corrupción de Epstein. Su detención atrajo una considerable atención pública y de los medios de comunicación, y su trato fue objeto de constante escrutinio. Maxwell fue mantenida en aislamiento por su seguridad, una práctica habitual para los reclusos de alto perfil, pero su equipo legal planteó con frecuencia preocupaciones sobre su bienestar. Denunciaron alimentación inadecuada, privación de sueño y vigilancia constante, argumentando que estas condiciones obstaculizaban su capacidad para preparar una defensa eficaz. En 2022, Maxwell fue condenada a 20 años de prisión por facilitar la explotación de menores por parte de Epstein. Sin embargo, su estancia en 1600 Brooklyn fue breve y pronto fue trasladada a una prisión federal en Florida, donde ahora reside en lo que se describe como un dormitorio de honor. El 1600 Brooklyn nació de la necesidad a principios de la década de 1990, cuando la Oficina Federal de Prisiones quiso crear un centro de detención para presos preventivos en la ciudad de Nueva York. Su función era sencilla: alojar a personas en espera de juicio en tribunales federales de Manhattan o Brooklyn, así como a quienes cumplían condenas cortas tras ser declarados culpables. Sin embargo, desde el momento en que abrió sus puertas, el centro ha estado plagado de problemas que no han hecho más que empeorar con el tiempo. La cárcel es el último centro federal que queda en pie en la ciudad de Nueva York tras el cierre del infame Metropolitan Correctional Center, MCC, de Manhattan en 2021, una decisión motivada por el deterioro de las infraestructuras y las pésimas condiciones del 1300. Ahora, el 1600 de Brooklyn se encuentra solo en la ciudad más grande de Estados Unidos, y en lugar de aprender de los errores de su homólogo, la cárcel parece haberlos adoptado. Aunque nadie espera que una cárcel sea un lugar cómodo, los detenidos del 1600 de Brooklyn se apresuran a señalar que las condiciones que se ven obligados a soportar van más allá de lo que podría considerarse humano. Los frecuentes encierros, la suciedad, los altercados violentos y el abandono generalizado se han convertido en parte integrante de la vida en el centro. La frase «el infierno en la tierra», acuñada por el abogado de Edwin Cordero, un hombre que perdió trágicamente la vida en el centro de detención, no es una exageración. Uno de los problemas más flagrantes del 1960 de Brooklyn es la violencia generalizada que se desata entre sus detenidos. En junio, Uriel White, de 37 años, murió apuñalado, un incidente espeluznante que pone de manifiesto el deterioro de la seguridad en la cárcel. Le siguió la muerte de Edwin Cordero, de 36 años, que sucumbió a las heridas tras una brutal reyerta en julio. Ambas muertes ponen de manifiesto una trágica tendencia. La cárcel de Brooklyn es un lugar donde la violencia no es solo un hecho ocasional, sino una realidad cotidiana. Para empeorar las cosas, en los últimos 3 años, al menos 4 detenidos han muerto por suicidio, lo que plantea interrogantes sobre los servicios de salud mental que se prestan a los reclusos. Si la violencia en el 1950 de Brooklyn es preocupante, la desatención de sus reclusos es poco menos que espantosa. Los reclusos llevan mucho tiempo quejándose de que se les somete a encierros prolongados, dejándoles a menudo en sus celdas durante días enteros sin acceso a necesidades básicas como duchas, ejercicio o incluso llamadas telefónicas. A menudo se hace caso omiso de la necesidad humana de aire fresco e interacción social, y se niega a los detenidos el acceso a las zonas de recreo al aire libre del centro durante semanas. Las historias que salen del MDC de Brooklyn pintan un sombrío panorama de vidas atrapadas en un ciclo de aislamiento, aburrimiento y brutalidad. Por si la violencia y el abandono no fueran suficientes, el MDC de Brooklyn está plagado de corrupción a casi todos los niveles. En los últimos 5 años, al menos 6 miembros del personal han sido acusados de delitos relacionados con el centro. Algunos han sido acusados de aceptar sobornos, mientras que otros han facilitado el contrabando, desde drogas y cigarrillos hasta teléfonos móviles. Associated Press descubrió que gran parte de este contrabando fue posible gracias a empleados que hicieron la vista gorda o participaron activamente en la trama. En una institución en la que se ha permitido que la corrupción se extienda sin control, no es de extrañar que la capacidad del centro para mantener el orden se haya visto comprometida. La escasez de personal, agravada por la pandemia de COVID-19, no ha hecho sino empeorar las cosas, ya que los funcionarios de prisiones, faltos de personal, luchan por gestionar un entorno cada vez más volátil. Se sabe que reclusos con acceso a teléfonos móviles han publicado vídeos de las deplorables condiciones en las redes sociales, exponiendo aún más los numerosos defectos del centro al mundo exterior. Los problemas del 1600 Brooklyn no se limitan a los reclusos y al personal.
La propia infraestructura de la cárcel ha sido una fuente de controversia, sobre todo en 2019, cuando un corte de energía de una semana dejó a los reclusos congelados en sus celdas. El incidente provocó indignación, lo que llevó a protestas fuera de la cárcel y a pedidos de reforma por parte de los organismos federales de control. Los reclusos informaron de que las frígidas condiciones eran insoportables, con muchos temblando bajo mantas delgadas y sin poder escapar del frío debido al bloqueo que se aplicó durante el apagón. La Oficina de Prisiones ha afirmado desde entonces que está trabajando para resolver las más de 700 solicitudes de mantenimiento atrasadas, pero para los reclusos atrapados en el MDC de Brooklyn, el cambio ha tardado en llegar. Un ala separada del centro está dedicada a programas educativos y alberga una biblioteca, pero dada la frecuencia de los encierros y la escasez de personal, el acceso a estos programas sigue siendo limitado en el mejor de los casos. Cuando la pandemia de COVID-19 golpeó a principios de 2020, las cárceles y prisiones de todo el país se convirtieron en focos del virus, y el MDC de Brooklyn no fue una excepción. En marzo de ese año, el centro tuvo el dudoso honor de ser la primera cárcel federal en informar de que un recluso había dado positivo en las pruebas del virus. Lo que siguió fue un periodo de caos sin precedentes mientras el centro luchaba por contener el brote. Los encierros se hicieron aún más frecuentes y los reclusos permanecieron confinados en sus celdas durante días enteros, sin apenas acceso a atención médica ni a condiciones sanitarias adecuadas. Mientras tanto, el personal, ya de por sí sobrecargado, se vio aún más desbordado y muchos funcionarios declararon estar enfermos o renunciaron. El centro, que ya funcionaba al 55% de su capacidad, estaba al borde del colapso. Aunque la pandemia acabó remitiendo, los problemas que puso de manifiesto en el 1600 de Brooklyn persisten. Para muchos reclusos, el aislamiento, el miedo y el abandono que sufrieron durante esos meses no fueron más que una prolongación de la miseria que ya venían padeciendo. En respuesta a las crecientes críticas, la Oficina Federal de Prisiones ha hecho varias promesas para reformar el MDC Brooklyn. En un comunicado emitido por la agencia, se menciona que un equipo interno está trabajando para abordar la dotación de personal y otros problemas del centro. Se han puesto en marcha planes para añadir personal correccional y médico permanente, y se está trabajando para resolver la montaña de solicitudes de mantenimiento. Sin embargo, para los reclusos que languidecen en el MDC de Brooklyn, estas promesas parecen poco más que palabrería. Las muertes, la violencia, el abandono, todo sigue igual. Y hay una sensación generalizada de que el propio sistema no tiene arreglo. Algunos jueces se han negado a enviar a los acusados al MDC de Brooklyn, alegando las terribles condiciones y planteando problemas constitucionales. La caída en desgracia de Diddy. Isaac de aquí hasta el final. La detención de Sean Combs, una de las figuras más reconocidas de la industria de la música y el entretenimiento, el 16 de septiembre de 2024, causó conmoción no solo en el mundo del hip hop, sino en todo el panorama de la cultura de los famosos. Su detención tuvo lugar en el Hotel Park Hyatt de Nueva York, un lugar conocido por su elegancia y exclusividad, lo que lo convirtió en un escenario irónico para el desmoronamiento de la imagen de un magnate cuya carrera había encarnado durante mucho tiempo una narrativa de riqueza, fama y excesos. La personalidad pública de Diddy, la del éxito glamuroso, parecía chocar frontalmente con la realidad que ahora se desarrollaba ante el mundo. El escándalo que rodeaba a Diddy había sido un tema latente durante años, con susurros de controversia que iban creciendo lentamente con el tiempo. Sin embargo, la situación llegó finalmente a un punto de ebullición, con un dramático acontecimiento legal que conmocionó tanto a los fans como a los conocedores de la industria. El Distrito Sur de Nueva York, famoso por su agresividad en los casos de alto perfil, emitió una acusación sellada contra Diddy, creando un aire de misterio y especulación sobre lo que había llevado exactamente a este dramático giro de los acontecimientos. Al día siguiente de la detención, la acusación se hizo pública, revelando una serie de cargos que dejaron al mundo de la música atónito. Las acusaciones eran tan sorprendentes como graves, y los fans y los medios de comunicación se esforzaban por asimilar la magnitud de las acusaciones contra una de las figuras más influyentes del hip hop. Las acusaciones eran condenatorias y apuntaban a algo mucho mayor que un escándalo de famosos. Una actividad delictiva organizada que implicaba varios delitos graves. No se trataba de un simple bache en la carrera de Diddy, sino de un importante punto de inflexión que podría afectar irreversiblemente a su legado. Diddy se enfrentaba a cargos de conspiración de crimen organizado, junto con acusaciones de dirigir una empresa ilegal que implicaba el tráfico de personas a través de las fronteras estatales. Estas acusaciones describían un sistema de explotación orquestado que iba mucho más allá de lo que su imagen pública había sugerido nunca.
La opinión pública se quedó atónita ante la magnitud de las acusaciones, y la rápida declaración de inocencia de Diddy no sirvió para aplacar la creciente tormenta de incredulidad y especulación. Su equipo legal no perdió tiempo en comenzar su defensa, pero los engranajes de la justicia ya habían empezado a girar, y su detención preparó el terreno para uno de los juicios más seguidos de la historia reciente del espectáculo. Uno de los primeros avances significativos en el caso se produjo con la decisión del juez de denegar la libertad bajo fianza a Diddy. La decisión se basó en la gravedad de las acusaciones y en la considerable riqueza y conexiones de Diddy, que el tribunal temía que le permitieran huir del país o evitar de otro modo enfrentarse a los cargos. Se trataba de una medida inusual, especialmente para alguien de la talla de Diddy, pero subrayaba la gravedad del caso. Quedó claro que los problemas legales de Diddy no eran solo otro espectáculo mediático, sino que representaban una amenaza real para su libertad. Durante años, Diddy se había visto envuelto en varios pleitos que constituían una parte importante de la causa federal contra él. Muchos de estos desafíos legales se remontaban a 2008, y aunque algunos se resolvieron o se desestimaron, el efecto acumulativo estaba saliendo ahora a la luz. El auge del movimiento Me Too había animado aún más a las personas a dar a conocer sus historias, poniendo en el punto de mira a figuras poderosas que antes parecían intocables. A medida que el movimiento cobraba impulso, las acusaciones contra Diddy se hacían más fuertes y frecuentes, obligando al público y a los medios de comunicación a reconocer que el carismático empresario podría no ser tan impoluto como parecía. La imagen pública de Diddy estaba cuidadosamente cuidada. Durante años se le había considerado la encarnación del éxito en el hip hop, un hombre que había trascendido el mundo de la música para convertirse en un icono cultural. Sus incursiones en la moda, el cine y otras industrias no hacían sino reforzar la idea de que Diddy era una fuerza a tener en cuenta, un magnate imparable que no podía equivocarse. Sus lujosas fiestas y sus relaciones de alto nivel aumentaban el aura de invencibilidad que le rodeaba. Sin embargo, a medida que las acusaciones salían a la luz, la brecha entre la imagen pública de Diddy y las acusaciones más oscuras se hacía más difícil de ignorar. Las acusaciones abarcaban un amplio espectro, muchas de ellas basadas en la manipulación y la explotación. Varias personas presentaron historias que describían a Diddy como un hombre que utilizaba su riqueza e influencia para controlar y silenciar a la gente. Algunas demandas detallaban situaciones preocupantes en las que se presionaba a personas para que realizaran actividades que no consentían, mientras que otras apuntaban a incidentes de confrontación física. Con el tiempo, lo que al principio parecían incidentes aislados empezaron a formar un patrón inquietante que sugería que el comportamiento de Diddy no era un error puntual, sino parte de un problema mayor. El relato dio un giro aún más preocupante cuando los investigadores federales descubrieron lo que denominaron los freak-offs de Diddy, eventos secretos que supuestamente implicaban explotación y coacción. Estas reuniones, aunque mucho menos publicitadas que sus famosas white parties, ofrecían una imagen sombría de cómo Diddy utilizaba supuestamente su poder e influencia. Las white parties eran emblemáticas del estatus de Diddy, lujosas reuniones a las que asistían famosos y que se celebraban en lugares exclusivos como los Hamptons. Sin embargo, estas reuniones privadas, fuera del radar, eran al parecer mucho más oscuras y, según los documentos judiciales, desempeñaron un papel importante en los cargos federales presentados contra él. Durante años, el público vio las white parties de Diddy como eventos glamurosos y exclusivos en los que se codeaban celebridades de todo tipo. En la lista de invitados figuraban personajes de la alta sociedad como Leonardo DiCaprio, Paris Hilton y Martha Stewart. Estas fiestas simbolizaban el ascenso de Diddy desde las duras calles de Harlem hasta la cúspide de la élite cultural estadounidense. El código de vestimenta totalmente blanco se convirtió en un icono y sirvió como representación visual de su capacidad para mezclar la alta costura con la cultura hip hop, uniendo mundos que hasta entonces habían estado separados. Entre bastidores, sin embargo, la investigación del FBI reveló que las reuniones secretas de Diddy distaban mucho de ser los deslumbrantes espectáculos que el público conocía. Estos eventos, conocidos internamente como freak-offs, eran, según la acusación federal, asuntos cuidadosamente orquestados en los que supuestamente se explotaba a individuos bajo la supervisión de Diddy. Las pruebas apuntaban a un sistema bien engrasado, con personas del círculo de Diddy que ayudaban a facilitar estas reuniones organizando todo, desde el transporte hasta los pagos. A medida que salían a la luz los detalles de estos sucesos, se dibujaba un panorama inquietante de cómo operaba Diddy.
Según los testimonios, las personas se veían obligadas a participar en actividades a las que no daban su consentimiento, a menudo bajo los efectos de sustancias que mermaban su capacidad para tomar decisiones. Algunos supervivientes describieron la experiencia como una en la que se sentían atrapados, aislados e impotentes, rodeados de personas leales a Didi que se aseguraban de que no hubiera escapatoria. Este entorno creó una atmósfera de miedo y manipulación en la que la inmensa riqueza y poder de Didi le protegían de las consecuencias. La acusación iba aún más lejos, alegando que la empresa de Didi iba más allá de incidentes aislados y se extendía a una red más amplia de explotación. Los fiscales afirmaban que Didi había utilizado sus considerables recursos para facilitar estos actos a través de fronteras estatales e internacionales, lo que apuntaba a un nivel de organización que sugería que no se trataba simplemente de un individuo actuando por impulso, sino más bien de una operación sistemática. Las pruebas incautadas durante las redadas en las propiedades de Didi corroboraron aún más estas afirmaciones, y los investigadores supuestamente descubrieron elementos inquietantes que apuntaban a la magnitud de las supuestas actividades. Una de las revelaciones más inquietantes fue la cantidad de sustancias específicas encontradas durante estas redadas. Entre ellas, había miles de botellas de un determinado producto que los investigadores creían que se había utilizado durante estas reuniones secretas. Este descubrimiento apuntaba a un esfuerzo mayor y más orquestado para mantener el control de las situaciones en estos eventos. Los fiscales alegaron que las personas implicadas no solo eran maltratadas, sino que a menudo necesitaban atención médica, y los documentos judiciales sugieren que Didi llegó a proporcionar asistencia médica para asegurarse de que las secuelas de estos eventos no se hicieran públicas. Con todas estas acusaciones, el juicio de Didi promete ser una de las batallas legales más importantes y de mayor repercusión de los últimos tiempos. Se espera que su equipo de defensa monte una defensa enérgica, posiblemente argumentando que las acusaciones forman parte de un esfuerzo más amplio por empañar su reputación. En casos anteriores, Didi había logrado salir relativamente indemne, señalando lo que describió como un intento de hundir a una figura de éxito. Es posible que su equipo legal continúe con esa estrategia, intentando desacreditar a los testigos y argumentando que las acusaciones son exageradas o inventadas. La acusación, por su parte, es probable que se centre en la abrumadora cantidad de pruebas que ha reunido, junto con el testimonio de numerosas personas que afirman haber sido explotadas por Didi y sus socios. La acusación de asociación ilícita es especialmente perjudicial porque sugiere un esfuerzo coordinado para cometer actos ilegales, lo que, de demostrarse, podría acarrear graves consecuencias para Didi. Con la fecha del juicio fijada para el 5 de mayo de 2025, los medios de comunicación y el público estarán muy atentos. Si es declarado culpable, Didi podría enfrentarse a décadas de prisión, lo que pondría fin a su carrera y dejaría una marca indeleble en su legado. El caso probablemente dominará los titulares durante los próximos meses, mientras el mundo se enfrenta a la estremecedora caída de uno de sus artistas más emblemáticos. Independientemente del resultado, el juicio cambiará para siempre la forma en que se recuerda a Didi, desplazando la atención de sus logros musicales a las oscuras acusaciones que ahora definen su imagen pública.